Valeria empujó la chirriante verja y subió lentamente los escalones de cemento hasta el porche. El turno de 12 horas en el hospital la había agotado hasta el límite. Había estado de guardia toda la noche en la unidad de cuidados intensivos, donde un anciano había sufrido un infarto, y por la mañana habían traído a un niño con una fractura por una caída desde el tejado. Me zumbaban las piernas, me dolía la espalda y me latía la cabeza por la falta de sueño. La llave giró en la cerradura con un clic familiar y Valeria entró en el pasillo. Inmediatamente le llegó el olor a alcohol y algo crujió bajo sus pies. Cuando encendió la luz, los trozos del plato que la tía Rosario le había regalado por su boda estaban en el suelo. Era precioso, con flores azules en los bordes. Valeria se agachó y recogió con cuidado los trozos grandes, intentando no cortarse. En la cocina, el panorama era aún peor. Una silla volcada, un charco de agua cerca del fregadero, y sobre la mesa, una nota garabateada descuidadamente con letra familiar. Te has ido a casa de Pedro con los chicos un par de días. No llames. Ni siquiera una firma. Valeria arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Era la tercera vez que Esteban desaparecía en un mes. Antes, al menos avisaba, decía a dónde iba y por qué. Ahora solo dejaba notas o no decía nada. Valeria se sirvió café del termo que siempre preparaba antes de su turno y se sentó a la mesa. El café estaba frío y amargo, pero bebió pequeños sorbos de todos modos, tratando de ahuyentar el cansancio. El sonido de la puerta peatonal al abrirse la hizo levantar la cabeza. Pasos pesados en el porche, luego un golpe en la puerta, insistente, exigente. Valeria suspiró. Amelia. Su suegra siempre llamaba a la puerta como si tuviera derecho a entrar en cualquier momento. «Abre, Valeria, sé que estás en casa». Sonó una voz familiar y áspera. Valeria se levantó de mala gana y abrió la puerta. Amelia Morillo estaba en el umbral, una mujer baja y corpulenta con el pelo gris recogido en un apretado moño. Llevaba un vestido negro que llevaba desde hacía unos 5 años y una bolsa de la compra en la mano. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó Amelia sin saludar siquiera, y entró en la casa sin esperar invitación. «Se fue a casa de un amigo», respondió Valeria brevemente cerrando la puerta. «¿Se ha vuelto a ir?». Amelia entró en la cocina y miró críticamente el desorden. «¿Has dejado que ocurra esto? Tu marido huye de ti, y ni siquiera eres capaz de mantener la casa en orden». Valeria permaneció en silencio. 5 años de matrimonio le habían enseñado que era inútil discutir con su suegra. Amelia siempre le encontraba defectos. Cocinaba mal, vestía inadecuadamente, trabajaba demasiado. Y ahora era la culpable de que Esteban bebiera y desapareciera. «Siéntate». Amelia señaló una silla como si fuera su casa. «Hablemos como adultos». Valeria se sentó obedientemente. Amelia se sentó enfrente, sin quitarse la capa, y miró a su nuera con mirada penetrante. «Mi Esteban es un buen hombre, muy trabajador. No tenía problemas antes de casarse contigo. ¿Y ahora qué? Bebe, no vuelve a casa. Tú lo has llevado a ese estado». La voz de mi suegra era cada vez más fuerte. «¿Qué le haces para que huya de ti?». «Amelia, yo no hago nada. Vuelvo a casa del trabajo, cocino, limpio». «Exacto. Tú trabajas. ¿Quién se supone que debe llevar la casa, conocer a tu marido? Eres una esposa, no una enfermera primero. Tu familia debería ser tu prioridad, no esos enfermos tuyos». Valeria apretó los puños bajo la mesa. Quería gritar que aquel trabajo les daba de comer a los dos, que el sueldo de Esteban apenas cubría los gastos y que el seguro médico estaba a su nombre, pero sabía que no le llegaría a Amelia. Para su suegra, el mundo era sencillo. Una esposa debe quedarse en casa, cocinar sopa de remolacha y parir nietos. Un nuevo golpe en la puerta interrumpió la perorata. Valeria se levantó con alivio. Por el sonido se dio cuenta de que era Isabel. Su amiga siempre llamaba de una forma especial, 3 golpes cortos y 2 largos. Era el código de la infancia que habían inventado en el instituto.
Hola. Isabel entró en el pasillo con una bolsa de la compra. ¿Cómo estás después de tu turno? Vio las astillas en el suelo y frunció el ceño. ¿Qué ha pasado? Esteban otra vez, empezó Valeria, pero la voz de Amelia desde la cocina la interrumpió. Isabel, llegas justo a tiempo. Quizá puedas explicarle a tu amiga cómo tratar a su marido. Isabel puso los ojos en blanco. Conocía a la suegra de Valeria desde hacía años y, francamente, no la soportaba. Las chicas habían sido amigas desde el instituto y habían ido juntas a la facultad de medicina, pero Isabel no la soportaba y la dejó después del primer año, pero consiguió trabajo en una farmacia y ahora sabía de medicamentos tan bien como un médico. «Hola, señora Amelia», dijo Isabel cortésmente al entrar en la cocina. «Valeria, deja que te ayude a limpiar». Las amigas empezaron a recoger las astillas y a limpiar el agua derramada, mientras Amelia seguía sentada a la mesa observando. De vez en cuando, su suegra intercalaba comentarios. «Cuidado, no te vayas a cortar». Aunque una anfitriona descuidada como Valeria podría cortarse, Esteban siempre decía que las manos de su madre eran de oro, pero a ti, Valeria, seguro que no te pasó nada. «¿Dónde está la escoba?», preguntó Isabel haciendo caso omiso de los improperios de su amiga. «En la despensa», respondió Valeria y le siguió. Cuando estuvieron un momento a solas en la despensa, Isabel preguntó rápidamente: «¿Ha vuelto a desaparecer? La tercera vez este mes». Dejó una nota diciendo que se había ido a casa de Pedro. «Valeria». Isabel guardó silencio un momento y luego decidió: «Creo que no es solo el alcohol». «¿A qué te refieres?» «Ayer lo vi afuera del Café Los Andes. Estaba con una chica, joven, de pelo negro. Estaban muy cerca». Valeria sintió que algo le apretaba el pecho. Ella sospechaba, por supuesto. En los últimos meses Esteban se había vuelto distante, irritable. Antes podía hablar por las tardes de su trabajo, de las cargas que conducía, de a quién conocía. Ahora llegaba, cenaba en silencio y se iba directo a la cama. O no se acostaba. «¿Quizá te equivocaste?», Valeria intentó objetar débilmente. «Puede ser», asintió Isabel, pero en su tono estaba claro que no dudaba de lo que había visto. «Vamos, o tu suegra se aburrirá». Volvieron a la cocina con una escoba y un recogedor. Amelia seguía sentada a la mesa, pero ahora había extendido el contenido de la bolsa delante de ella. Patatas, cebollas, zanahorias. «He traído verduras», anunció. «Haz una sopa de remolacha en condiciones cuando vuelva Esteban. Seguro que vuelves a hacer pasta de paquete». «Gracias», respondió Valeria secamente, barriendo las últimas astillas. Isabel fregó el suelo y luego se sentó junto a su amiga. Amelia guardó silencio un momento y luego volvió a hablar, esta vez a las dos. «Eres joven y estúpida. Creéis que un hombre se las arregla solo. No, a un hombre hay que cuidarlo como a un niño. Hay que darle de comer a tiempo, plancharle la ropa limpia, hablarle con cariño, y si ha bebido demasiado, compréndelo y perdónalo. Los hombres tienen una vida dura, trabajan, ganan dinero. Valeria también trabaja». Isabel no lo soportaba. «Trabaja», resopló Amelia. «No es trabajo, son mimos. Una mujer de verdad debería cuidar de su marido, no andar por los hospitales. Mi Rafael, que en paz descanse, vivió conmigo 30 años y nunca levantó la voz, porque sabía cuál era mi sitio». Valeria escuchó los reproches de siempre y pensó en las palabras de Isabel. ¿De verdad Esteban tenía a alguien? Intentó recordar la última vez que se había mostrado cariñoso con ella. Parecía que hacía 3 meses, tal vez más. Solía abrazarla cuando llegaba a casa del trabajo, le preguntaba cómo estaba. Ahora ni siquiera levantaba la cabeza de la tele. Tal vez fuera culpa suya. Amelia siguió especulando. Un hombre necesita cuidados, calor. Llega a casa cansado y tú estás perdida en el trabajo, sin hijos, sin una verdadera familia. Esteban probablemente piensa, ¿para qué necesito una esposa así? Ya basta. Isabel no pudo soportarlo más. ¿Qué tiene que ver eso con los niños?
Valeria es una buena esposa, ella... No lo entiendes, la cortó Amelia. Tú no tienes marido, así que no sabes lo que es una familia. Y Valeria debería pensar en lo que he dicho. Quizá no sea demasiado tarde para recuperar a Esteban. Hubo una pausa incómoda. Valeria miró por la ventana hacia el patio del vecino, donde se secaba la colada, una imagen sencilla y apacible. Y en su casa, fragmentos de vajilla rota y una suegra que la culpaba de todos sus pecados. Amelia, dijo en voz baja, intento ser una buena esposa. Cocino, limpio, cuido de la casa, trabajo porque necesito el dinero. Y si Esteban, si tiene a alguien más, es su elección. ¿Su elección? Mi suegra estaba indignada. Un hombre no elige, es elegido. Se le mantiene o se le pierde. Lo estás perdiendo, Valerie. Y solo puedes culparte a ti misma. Amelia se levantó, recogió su bolso y se dirigió a la salida. En la puerta se volvió. Piensa en lo que te he dicho. Esteban es un buen hombre. Solo le falta la atención de una mujer. Y tú, Isabel, no animes a tu amigo a hacer ninguna estupidez. Una familia debe preservarse, no destruirse. Cuando se fue, la casa quedó en silencio. Isabel se acercó a la ventana y observó cómo se alejaba la figura de la capa negra. «Odio a esa mujer», dijo con sinceridad. «¿Cómo la soportas?» «Por costumbre, supongo», suspiró Valeria. «Y no se equivoca del todo. Esteban y yo nos hemos distanciado mucho en los últimos 6 meses». «No es culpa tuya», exclamó Isabel acalorada. «Lo estás haciendo lo mejor que puedes, y él ha empezado a beber más, ¿verdad?» Valeria asintió. Esteban solía beber solo en vacaciones o cuando se reunía con sus amigos del trabajo. Ahora traía a casa una cerveza casi todas las noches, y a veces algo más fuerte. Decía que estaba cansado del trabajo, que los nervios no le daban para más. Y era un maleducado, añade. Nunca me había levantado la voz, pero ahora es capaz de gritarme por cualquier tontería. Ayer se enfadó porque llegué tarde del trabajo. Valeria. Isabel se sentó junto a su amiga y le cogió la mano. ¿Has pensado alguna vez en lo que os pasa? Quizá deberías hablar seriamente con Esteban. ¿Hablar de qué? Últimamente no me habla nada. Viene, cena, pone la tele. Y si intento hablar con él, me hace señas con la mano o se va a su garaje. Isabel miró a su amiga pensativa. Vio cómo Valerie había cambiado en los últimos meses. Se había vuelto más retraída, a menudo parecía cansada, y no era solo por el trabajo. Valeria se despertó al oír el portazo. Por la ventana ya había oscurecido. Había dormido casi todo el día después del turno de noche. Aún le dolía la cabeza y sentía el cuerpo desagradablemente destrozado. La conversación con Amelia y las revelaciones de Isabel entraban y salían de su mente. Los ruidos de la calle eran cada vez más fuertes. Voces de hombres, risas, tintineo de botellas. Valeria se acercó a la ventana y miró con cautela. El familiar coche azul de Esteban y otros 2 camiones estaban parados en el patio. 4 hombres se apiñaban a su alrededor, pasándose botellas de cerveza unos a otros. Incluso en la oscuridad reconoció a su marido. Agitaba los brazos, explicando algo con fervor a sus amigos. «Pedro», gritó Esteban, «sube el volumen de la música, que lo oiga todo el barrio». Uno de los hombres, bajito y con camisa a cuadros, se dirigió a su camioneta y 1 minuto después la música estaba a todo volumen. Vallenato a todo volumen. El bajo retumbaba tan fuerte que las ventanas de la casa temblaban. Valeria suspiró y empezó a vestirse. Tenía que ir a pedirles que bajaran el volumen. Mañana tenía que ir a trabajar temprano y seguramente los vecinos ya estaban disgustados. Se puso un jersey y salió al porche. «Esteban», gritó, tratando de oír la música. Su marido se volvió. Tenía la cara roja y los ojos brillantes. Evidentemente había bebido mucho. Se balanceaba en el sitio y apenas podía enfocar los ojos. «¡Ah! ¡Ha aparecido la mujer!», gritó a sus compañeros. «Mirad, qué belleza tengo, pero siempre está trabajando, así que no podéis esperarla en casa».
Los hombres se rieron. Valeria sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Se acercó, intentando no mostrar su irritación. «Esteban, ¿puedes bajar la música? Es tarde. Los vecinos se van a la cama». ¿Los vecinos? Esteban hizo un gesto teatral hacia las casas de los vecinos. «Que escuchen buena música, o quieren nanas». «Hablemos», pidió Valeria cogiendo a su marido por la manga. «Entremos». «No quiero entrar». Esteban apartó bruscamente la mano. «En casa es aburrido y aquí hay diversión. ¿Verdad, chicos?» «De verdad, Esteban», se unió Pedro. «Un hombre debe pasar tiempo con hombres, no con mujeres en casa». El segundo compañero, largo y flaco con una barba rala, abrió una nueva botella de cerveza y se la dio a Esteban. «Toma, Luis trajo la mejor. Bebe, no te arrepientas». Esteban bebió con avidez. Valeria vio que ya estaba en un estado en el que cualquier persuasión era inútil. Pero valía la pena intentarlo. «Está bien, quédate con tus amigos, pero baja la música. Por favor. ¿Me vas a decir lo que tengo que hacer?» La voz de Esteban se volvió amenazadora. ¿Soy el jefe o qué? Puedo escuchar música si quiero, puedo invitar a mis amigos. No te estoy diciendo lo que tienes que hacer, te lo estoy pidiendo. Me lo está pidiendo. Esteban se volvió hacia sus compañeros. ¿Lo veis? Mi mujer me da órdenes, y yo, por lo tanto, debo obedecer. Los hombres volvieron a reír. El cuarto de la compañía, un hombre fornido con un espeso bigote negro, se dirigió al equipo de música y lo subió aún más. «No le hagas caso, Esteban», gritó. «Las mujeres siempre quieren arruinar la vida de los hombres». En ese momento, Manuel Castro, un anciano de unos 55 años que trabajaba como mecánico en la gasolinera local, salió de la casa vecina. Vivía enfrente de ellos desde hacía más de 10 años, y Valeria siempre lo había encontrado un vecino agradable. «Amigos», se dirigió a la compañía, «son las 11:30 de la noche. La gente tiene trabajo mañana. ¿No podéis bajar la voz?» «¿Quién demonios es usted?», preguntó Pedro con descaro. «¿Eres policía?» «Soy un vecino, y te lo pido amablemente, no alteres la paz». «La paz», Esteban se rió. «¿Oyeron eso, muchachos? Necesitan paz. No se me permite divertirme en mi propio patio». «Puedes», respondió Manuel con calma, «pero no a costa de los demás». «Manuel, por favor, vete a casa», pidió Valeria. «Ya lo arreglaré yo». Pero el vecino negó con la cabeza. Veía que la mujer no daba abasto y que la compañía de borrachos era cada vez más agresiva. Esteban se dirigió directamente al dueño de la casa. «Eres un hombre razonable. ¿Por qué quiere causar problemas a sus vecinos?» ¿Problemas? Esteban dejó la botella sobre el capó del coche y se acercó a Manuel. «Eres tú el que me causa problemas. Me estás dando consejos. No me estoy entrometiendo, te estoy pidiendo...» «Yo no te pedí que vinieras». Esteban empujó a Manuel en el pecho. «Vete a casa y no perturbes el descanso de los hombres». Manuel se balanceó, pero se mantuvo en pie. Su rostro se puso rígido. «Esteban, estás borracho. Mañana se te pasará la borrachera y te arrepentirás de lo que estás haciendo». «¿Arrepentirme?» Esteban se enfadó aún más. «¿Quién eres tú para decirme de qué tengo que arrepentirme?» «Esteban, para», gritó Valeria viendo que la situación se estaba calentando. Pero su marido no la oyó. El alcohol y las burlas de sus compañeros habían hecho su trabajo. Volvió a empujar a Manuel, esta vez con más fuerza. El vecino no pudo resistirse y se sentó en el suelo. «Así está mejor», gritó Esteban entre los vítores de sus amigos. Valeria corrió hacia Manuel para ayudarle a levantarse. En ese momento empezó a salir gente de las casas vecinas. La primera en salir fue Rosario Márquez, una viuda de 70 años que vivía al otro lado de la calle. La seguían otros 2 vecinos, Alberto y su mujer Carmen. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó exigente Rosario. «No mucho», le espetó Pedro. «Los hombres están descansando después del trabajo».
¿A costa de todo el vecindario?, se indignó Carmen. Nuestros hijos no pueden dormir. ¿Es ese nuestro problema?, intervino el hombre de barba larga. Que compren tapones para los oídos. Manuel se levantó del suelo, sacudiéndose los pantalones. Alberto se acercó a él para asegurarse de que estaba bien. Esteban, dijo Alberto con firmeza, apaga la música inmediatamente y deja que tus amigos se vayan a casa. Si no, llamaremos a la policía. ¿A la policía?, Esteban se rió. No me harán nada. Esta es mi casa, mi patio. Pero no tu calle, observó Alberto. Aquí está. Esteban hizo un amplio gesto. Todo es mío, y nadie me dirá lo que tengo que hacer. Valeria se dio cuenta de que tenía que actuar con decisión. Se acercó al camión y buscó un lugar donde apagar la música. Pedro la apartó. No toques las cosas de los demás. No son de otros, son de mi marido, replicó Valeria, y volvió a coger el equipo de música. Esteban la agarró por el hombro y le dio la vuelta. He dicho que no lo toques, le gruñó en la cara. Esteban, por favor, sé razonable. ¿Razonable? La ira brilló en los ojos de su marido. ¿Me vas a enseñar a ser razonable? Y entonces hizo algo que nunca había hecho en todos sus años de matrimonio. Empujó a su mujer lejos de él con todas sus fuerzas. Valeria no se lo esperaba. Perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Con la mano derecha intentó agarrarse a la barandilla, pero falló y se desplomó con todo su peso sobre los escalones de hormigón del porche. El dolor fue tan agudo que los ojos se le pusieron negros durante un segundo. El brazo derecho se le entumeció desde el hombro hasta la punta de los dedos, y luego le dolió tanto que se quedó sin aliento. ¡Valeria!, gritó Rosario y corrió hacia ella. Manuel también corrió, pero Pedro le cerró el paso. ¿A dónde vas, abuelo? No te metas en lo que no te importa. Manuel intentó empujarlo, pero recibió un golpe en el estómago. Se inicia una pelea. A Pedro se le unió un barbudo y luego un hombre fornido con bigote. Alberto corrió en ayuda de Manuel, pero no pudo hacer nada contra los tres. Esteban se quedó a un lado, balanceándose en su sitio y mirando mudamente la escena. «Esteban», gritó Valeria tratando de levantarse. «Detenedlos». Pero era como si su marido no la oyera. La intoxicación etílica y la rabia le hacían indiferente a todo lo que estaba ocurriendo. Rosario ayudó a Valeria a sentarse en los escalones y empezó a examinarle el brazo. Incluso en la oscuridad, era evidente que el brazo le colgaba de forma antinatural. «Cariño, tienes una fractura», dijo la anciana en voz baja. «Tenemos que ir al hospital. Voy a llamar a la policía», gritó Carmen y sacó el teléfono. «Llámalos, llámalos», gritó Pedro distraído por la pelea. «Nosotros también les llamaremos. Les diremos que nos han atacado». Rosario se levantó y fue a su casa a coger el teléfono. Pero el hombre de barba larga se dio cuenta de su intención. Abuela, quédate donde estás. Aléjate de mí», gritó Rosario, acelerando el paso. El barbudo la alcanzó a pocos pasos de la verja. La agarró por los hombros y le dio la vuelta. «No llames a nadie. ¿Lo has entendido? Suéltame». Rosario intentó soltarse, pero el hombre era mucho más fuerte. «Luis, ¿qué haces?». El hombre fornido estaba preocupado. «Es vieja, pero es mala», replicó Luis. «Quiere meternos a todos en la cárcel». Arrastró a Rosario hasta los cubos de basura que había al borde del patio. La anciana se resistió como pudo, pero sus fuerzas no daban para más. «Suéltala de una vez», gritó Manuel, pero Pedro volvió a golpearle, esta vez en la cara. Luis arrastró a Rosario hasta los tanques. Uno de ellos estaba lleno. Todo el barrio había estado tirando basura allí esta mañana. El barbudo levantó la tapa. «Entra, abuela. A lo mejor allí te gusta más». «No», gritó Rosario dándose cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Pero Luis ya la estaba levantando. A pesar de sus 70 años, Rosario era pequeña y ligera.
El hombre la levantó sin mucha dificultad y la bajó al cubo de la basura. La anciana cayó hasta la cintura en la basura y lloró de humillación y asco. «Ya está», dijo Luis satisfecho. «Ahora estate quieta». En ese momento sonaron sirenas desde algún lugar lejano. Después de todo, alguien había llamado a la policía. Esteban despertó de su aturdimiento. «¡Viene la policía!», gritó a sus amigos. «¡Vámonos de aquí!». «¿Y Manuel?», preguntó Pedro, todavía sujetando a su vecino por la camisa. «Soltadle. Vámonos». La compañía se reunió rápidamente. Algunos apagaron la música, otros cogieron botellas que no se habían bebido. En un minuto los 4 estaban subiendo a sus coches. «¡Esteban!», gritó Valeria. «No puedes dejarme». Pero su marido ni siquiera se volvió. Arrancó el motor y salió del patio, seguido de los 2 camiones con sus compañeros. El sonido de las sirenas se acercaba. Manuel, con el rostro descompuesto, ayudaba a Carmen a sacar a Rosario de un cubo de basura. La anciana sollozaba, cubierta de restos de comida y otros desperdicios. «¡Animales!», murmuraba entre lágrimas. «¡Animales de verdad!». Alberto se acercó a Valeria. Tenía la camisa rota y la cara magullada. «¿Cómo está el brazo?», le preguntó. «Me duele mucho», admitió Valeria. «Creo que está roto. Viene la policía y luego la ambulancia. Tenga un poco de paciencia». Un coche de policía fue el primero en llegar. De él bajaron 2 patrulleros, un teniente joven y un sargento mayor. Miraron a su alrededor, evaluando la situación. «¿Qué ha pasado aquí?», pregunta el teniente. Los vecinos empezaron a contar lo sucedido. La policía toma notas y fotografías del lugar. Media hora más tarde llega una ambulancia. La doctora, una mujer joven con bata blanca, examinó a Valeria y confirmó el diagnóstico de Rosario. Fractura de radio. Hay que llevarla al hospital, hacerle una radiografía y escayolarla. Cargaron a Valeria en una camilla. Antes de salir, vio cómo metían también a Manuel en la ambulancia. Tenía 2 costillas rotas y la cara muy destrozada. «¿Y Rosario?», preguntó Valeria al teniente. «Físicamente ilesa, solo en estado de shock», respondió. «Pero lo que le hicieron a ella, eso ya es un delito grave». En el hospital llevaron a Valeria al departamento de rayos X y luego a traumatología. El médico de guardia resultó ser su colega, Eduardo Vargas, con quien había trabajado muchos turnos de noche. «¿Valeria?», se sorprendió. «¿Qué te ha pasado?». Ella relató brevemente lo sucedido. Eduardo escuchó, frunciendo cada vez más el ceño. «¿Ha sido tu marido?», preguntó, poniéndose una escayola. «Estaba borracho». «Eso no es excusa», dijo Eduardo con rigidez. «La embriaguez no exime a nadie de la responsabilidad de sus actos». Valeria guardó silencio. En el fondo se daba cuenta de que el médico tenía razón, pero le resultaba demasiado doloroso admitir que su marido era capaz de algo así. Volvió a casa al amanecer. El patio estaba vacío, la puerta abierta. En los escalones del porche había manchas oscuras de sangre. Su sangre. Valeria entró en casa y se sentó en la cocina. Su brazo derecho escayolado gemía, mareado por los analgésicos, y en su mente estaban los ojos de Esteban en el momento en que la había empujado. Los ojos fríos y extraños de un hombre que no reconocía. En algún lugar lejano, un gallo cantaba, anunciando la llegada de un nuevo día. Pero para Valeria, la noche aún no había terminado. Permaneció sentada en la cocina hasta el amanecer, sosteniendo una taza de té frío con la mano sana y pensando en lo que ocurriría a continuación. Durante los 2 primeros días después del hospital, Valeria apenas salió de la cama. Le dolía tanto el brazo que los analgésicos solo le ayudaban por poco tiempo. La escayola era pesada e incómoda, y actividades tan sencillas como lavarse o vestirse se convirtieron en un verdadero calvario. Isabel apareció en la puerta a las 7 de la mañana siguiente a la pelea. Cuando vio a su amiga con el brazo vendado y escayolado, jadeó y corrió a abrazarla. «Jesús, Valeria»,
Me he pasado la noche en vela pensando en ti. ¿Qué tal estás? ¿Te duele mucho? Tolerable, mintió Valeria. Me dolía intolerablemente, pero no quería admitirlo. ¿Dónde está Esteban? Isabel miró alrededor de la casa vacía. No lo sé. No había venido desde aquella noche. Isabel frunció el ceño, pero no hizo ningún comentario. En cambio, sacó una bolsa de medicinas de su bolso. Te he traído analgésicos mejores que los que te dan en el hospital, y unas vitaminas para que se te curen los huesos. Mi supervisor dice que son muy útiles. Una amiga se quedó todo el día. Cocinó, limpió, ayudó a Valeria con su higiene personal. Por la noche, cuando Isabel estaba a punto de irse, llamaron a la puerta. Valeria esperaba ver a Esteban, pero era Amelia. «Tienes un aspecto horrible», dijo su suegra con desprecio mirando la escayola. «Te has metido en esto y ahora estás sufriendo». «Hola a ti también, Amelia», dijo Isabel secamente. «¿Qué haces tú aquí?» La suegra entró en la casa sin esperar invitación, haciendo de niñera, ayudando a una amiga. «Por cierto, ¿dónde está su hijo?» «¿Qué hace aquí?», le espetó Amelia. Después de que su mujer le diera un escándalo público en plena calle, Valeria sintió que las entrañas le hervían de indignación. «¿Yo provoqué el escándalo? Amelia, ya ves lo que me ha pasado». «Sí, y sé que tú lo provocaste. Mi Esteban nunca le ha puesto la mano encima a una mujer, así que lo llevaste al extremo. Estaba borracho». Isabel no aguantó más. Golpeó a los vecinos, metió a una anciana en un cubo de basura. ¿Qué clase de provocación es esa? ¿Y quién le llevó a ello? Amelia se sentó en el sofá, claramente con ganas de una larga conversación. ¿Quién le obligó a beber? Una esposa debería disuadir a su marido de los malos hábitos, no reprochárselo a cada momento. Valeria cerró los ojos. La cabeza empezaba a dolerle de nuevo y no tenía fuerzas para discutir con su suegra. «Amelia», dijo cansada, «me encuentro mal. ¿Podemos hablar en otro momento?» «¿Mal?», resopló su suegra. «¿Cómo crees que está Esteban ahora? Anda vagando por el medio de la nada porque no encuentra paz en su propia casa». «¿Qué casa?» Isabel no podía soportarlo. «La casa está a nombre de Valeria. El hombre está a cargo de la familia y la casa es suya, no importa quién aparezca en los papeles». Y Valeria se olvidó de ello. Ese es el resultado. Amelia se levantó y se dirigió a la salida. «Volveré mañana. Y pasado mañana. Seguiré viniendo hasta que te des cuenta de cuál es tu sitio. Esteban es un buen marido, solo que no sabes apreciarlo». Cuando se marchó, Isabel discutió largo rato, llamando a la suegra de Valeria con las palabras menos halagüeñas. Su amiga la escuchaba con desgana. Los analgésicos empezaban a hacer efecto y se sentía somnolienta. Al día siguiente la historia se repitió. Isabel vino por la mañana, curó a su amiga y por la tarde Amelia apareció con sus acusaciones. El tercer día fue igual. Esteban desapareció. Tal vez había ido al hospital después de todo, sugirió Valeria mientras Isabel y ella se sentaban en la cocina después de que su suegra se hubiera marchado. «No, seguro que está escondido en algún sitio. Se da cuenta de lo que ha hecho». «¿O no?», dijo Valeria con tristeza. «Últimamente se ha convertido en algo extraño. Es como si lo hubieran sustituido». Isabel removió pensativa el té en la taza. «Valeria, intenta llamar a su trabajo, a ver dónde está». «No me apetece». «Pues llama. Sigues pensando en él. Es mejor saber la verdad que adivinarla». Valeria sacó el teléfono de mala gana y marcó el número de la empresa de transportes donde trabajaba Esteban. Contestó el operador, la voz familiar de Rodrigo. «Hola, soy Valeria, la mujer de Esteban Morillo». «Ah, hola Valeria, ¿cómo estás? Hace tiempo que no oigo nada». «Rodrigo, ¿está Esteban en el trabajo? Hace 3 días que no viene a casa». «¿Esteban?». El despachador sonó sorprendido. «Está de vacaciones. Se tomó 2 semanas. Dijo que tenía asuntos familiares que atender». «¿De vacaciones?
interrogó Valeria, sintiendo cómo todo se rompía por dentro. ¿Y cuándo presentó la solicitud? Sí, hace 4 días. Vino por la mañana, habló con el jefe y se fue enseguida. ¿Por qué? ¿No te lo dijo? No. Supongo que se olvidó. Gracias, Rodrigo. Valeria apagó el teléfono y miró a Isabel. Su amiga entendió sin rechistar. ¿Te has tomado 15 días de vacaciones?, preguntó en voz baja. Sí, incluso antes de la pelea, así que lo planeó todo con antelación. Valeria, sé lo que estás pensando, sé lo que estoy pensando. Fue a verla, ¿verdad? Isabel asintió. Ambos tenían claro que Esteban no solo se escondía de las consecuencias de sus actos, estaba empezando una nueva vida. Mira, dijo Isabel, ¿qué tal si averiguo exactamente quién es esta chica? No podemos quedarnos aquí a oscuras. ¿Por qué? ¿Qué más da? Valeria, tienes derecho a saber la verdad sobre tu marido. Además, tal vez deberíamos hablar con ella. ¿Hablar de qué? No lo sé, pero sentarnos a esperar a que Esteban aparezca no es la solución. Valeria guardó silencio durante largo rato, meditando las palabras de su amiga. Una parte de ella no quería saber los detalles de la infidelidad de su marido, pero otra parte exigía claridad. La incertidumbre era peor que cualquier verdad, incluso la más dolorosa. De acuerdo, aceptó. Averígualo. Al día siguiente, Isabel se presentó con la noticia. Su rostro era sombrío. Lo he descubierto, dijo sin preámbulos. Me llamo Dulce Aguilar, 26 años, trabaja de camarera en el Café Los Andes, vive en una habitación alquilada en el centro. ¿De dónde has sacado esos datos? Tenemos un grupo de chicas trabajando en la farmacia que conocen a todos. Carmelita, que está en el primer turno, fue a la escuela con ella. Dice que no es una chica fácil. Le gusta vestir bien, usa perfumes caros. Siempre anda con hombres mayores, sobre todo casados. Ya veo, dijo Valeria con amargura. La clásica separatrix. También dicen que últimamente va muy contenta. Presume ante sus amigas de que pronto se casará con un hombre con casa propia. Esas palabras golpearon a Valeria más fuerte que un brazo roto. Resulta que Esteban no solo tenía una aventura, estaba haciendo planes para el futuro, planes que no la incluían a ella. Valeria, no te enfades, intentó consolarla Isabel. Quizás solo fueran habladurías, o tal vez sea verdad. Sea como sea, quiero hablar con ella. ¿Estás segura? Sí, mañana iré a ese café. Pero tu brazo se curará, pero lo desconocido puede matarte. La mañana siguiente comenzó con la visita de Amelia. Su suegra trajo una olla de sopa y comenzó a enseñar a Valerie cómo vivir correctamente. Un hombre puede descarriarse, es normal, le enseñó, vertiendo sopa en los platos. Lo principal es ser capaz de atraerlo de nuevo, y para eso tienes que demostrarle lo buena esposa que eres. Cocina mejor, vístete más guapa, sé agradable. Amelia, lo que ha pasado no es culpa mía, dijo Valeria cansada. ¿No es culpa tuya? La suegra dejó la olla sobre la mesa y se llevó las manos a los costados. ¿Y quién llevó a su marido a tal estado que se marchó de casa? ¿Quién corría siempre a trabajar en vez de ocuparse de la familia? Trabajaba para que tuviéramos dinero. Dinero, dinero. Amelia agitó la mano. ¿Y quién mantendrá unida a la familia? Mi Rafael, la paz sea con él, trabajó solo toda su vida y yo llevaba la casa, y nada, vivimos en amor y armonía 30 años. Los tiempos han cambiado. Los tiempos. Un hombre es siempre un hombre, y una mujer es siempre una mujer, y cada uno tiene su propio destino. Tú olvidaste el tuyo, por eso Esteban se fue a buscar una mujer de verdad. Valeria sintió que la rabia le subía por dentro. No solo por las palabras de su suegra, sino también porque había algo de verdad en ellas. Quizás se le había escapado algo, quizás pasaba demasiado tiempo en el trabajo. ¿Dónde está ahora?, se preguntó. ¿Cómo voy a saberlo? Amelia se encogió de hombros.
Probablemente en casa de un amigo, o alquilando una habitación en alguna parte. Un hombre necesita tiempo para pensar, para entrar en razón. ¿Y si tiene a alguien más? La hay, pues la hay, respondió indiferente la suegra. No es para siempre. Dormirá la mona y volverá a casa. Lo principal es recibirlo como es debido, no con reproches, sino con cariño. Después de que Amelia se marchara, Valeria permaneció sentada en la cocina largo rato, pensando en sus palabras. Tal vez su suegra tuviera razón sobre el perdón, pero solo quien se arrepentía podía ser perdonado, y Esteban ni siquiera había intentado ponerse en contacto con ella. Hacia las 2 de la tarde llegó Isabel. Traía ropa limpia y se ofreció a ayudar a Valeria a ordenar. Si vas a un café, tienes que ir decente, dijo su amiga. Demuéstrale a Dulce que no eres una patética esposa abandonada. Valeria se esforzó por vestirse. La escayola le impedía llevar una blusa decente. Al final se decidieron por un vestido azul oscuro que podía ponerse con una mano. Isabel la ayudó a peinarse e incluso la maquilló. «Estás muy guapa», le dijo. «Ahora lo más importante es tener confianza. Recuerda, es ella la que ha roto, no tú». El Café Los Andes estaba en el centro de la ciudad, no lejos de la plaza principal. Valeria cogió el autobús y a cada parada se ponía más nerviosa. ¿Qué le diría a esa chica? ¿Cómo empezar una conversación? La cafetería resultó ser pequeña pero acogedora. Mesas bajo sombrillas brillantes, flores frescas en macetas, música agradable. Valeria entró y miró a su alrededor. Detrás del mostrador había una joven de pelo negro y uniforme rojo, guapa, con una figura exuberante y un maquillaje brillante. «Bienvenida», sonrió a la camarera. «Mesa para uno». «¿Es usted Dulcet?», preguntó Valeria, acercándose. «Sí, ¿por qué?». La chica miró atentamente a la escayola. «¿Se encuentra bien?». «Soy Valeria. Valeria Morillo». La cara de Dulce cambió. La sonrisa desapareció y sus ojos se volvieron recelosos. «Ah, la mujer de Esteban», dijo despacio. «Y dijo que eras rubia». «Dijo muchas cosas, por lo visto», contestó Valeria. «¿Podemos hablar?». «¿De qué tenemos que hablar?». Dulcet se enderezó, adoptando una pose desafiante. «Creo que está bastante claro». «Para mí no está claro. Explíquese». Dulcet miró a su alrededor. No había nadie más que ellos en la cafetería. Decidió que era seguro hablar abiertamente y se apoyó en el mostrador. «De acuerdo. Su marido es mi hombre desde hace 3 meses. Él mismo vino a verme y me contó lo de su matrimonio fracasado». «¿Fracasado?», interrogó Valeria. «Pues sí, que solo te interesa el trabajo, que no le esperas en casa, que como esposa no te comportas. Me dijo que hace tiempo que piensa en el divorcio. ¿Y usted le creyó?». «¿Por qué no iba a creerle?». Dulcet sonrió con descaro. «Es un hombre adulto, sabe lo que quiere y quiere estar conmigo». «¿En mi casa?». Valeria sintió que la voz le empezaba a temblar de rabia. «¿Qué casa?». Dulcet se rió. «La casa es de Esteban. Me lo enseñó todo, los papeles, las llaves. Dijo que me mudaría con él después del divorcio». «¿Los papeles? ¿Qué papeles?». «No sé, algunos papeles. No sé nada de eso, pero Esteban dijo que la casa era suya, y yo le creo». Valeria se dio cuenta de que su marido había mentido a su amante. En efecto, la casa estaba registrada a su nombre, una herencia de su difunto padre. Pero aún no se atrevía a contárselo a Dulce. «¿Alguna vez pensaste que estabas destruyendo la familia?», preguntó ella. «¿Qué familia?». Dulce resopló desdeñosamente. «Esteban dice que entre vosotros no hay nada desde hace mucho tiempo, que vivís como vecinos, no como marido y mujer». «¿Eso dijo?». «Sí, y también dijo que tú eres, bueno, por decirlo suavemente, no eres muy joven. 32 años es mucho para una mujer, y yo soy joven, hermosa. Puedo darle hijos, crear una familia normal». Estas palabras hirieron a Valeria. Resulta que Esteban no solo la engañó, sino que la humilló delante de su amante.
Habló de ella como de una vieja innecesaria. «Ya veo», dijo en voz baja. «¿Dónde está Esteban ahora? ¿Por qué quieres saberlo?» Dulcet se mostró recelosa. «No vas a montarle una escena, ¿verdad? Solo quiero hablar con él. Pues, está alquilando una habitación en el Hotel Miramonte. Dijo que no quiere ir a casa todavía, después de que lo avergonzaras públicamente». «¿Yo lo avergoncé?» «Sí. Hiciste una escena en la calle, llamaste a la policía. Esteban me dijo que habías puesto a los vecinos en su contra para que le detuvieran». Valeria miró a la chica atónita. Esteban había tergiversado así la verdad. ¿Se había presentado a sí mismo como la víctima y a ella como la agresora? «Dulce», dijo lentamente, «¿te dijo cómo me rompí el brazo?» «Dijo que te habías caído tú sola, de rabia cuando anunció el divorcio. ¿Te caíste?» Valeria sintió que las tripas le hervían de indignación. «¿Quién golpeó a los vecinos?» «Una anciana que metió en el cubo de la basura». «No sé nada de eso», dijo Dulcet. «No quiero saberlo. Esteban dijo que podrías contar todo tipo de historias para hacerle quedar mal. ¿Crees que miento? Creo que no puedes aceptar que eligió a otra mujer, una mujer más joven y más guapa». Dulcet miró a Valerie de pies a cabeza, deteniéndose en la escayola. «¿Qué quieres de mí? No te he quitado nada. Tu marido vino a mí, me ofreció una relación. Y si se desenamoró de ti, no es culpa mía». «No es tu culpa», Valeria estuvo de acuerdo. «Pero tampoco es mía. Ya lo sabes. Lo principal es que pronto todo se resolverá oficialmente. Esteban pedirá el divorcio y luego nos casaremos, y viviremos en su casa y criaremos a nuestros hijos». «Que tengas suerte», dijo Valeria y se volvió para marcharse. «Esperad», la llamó Dulcet. «¿Y tú? ¿No interferirás en el divorcio?» Valeria se volvió. Algo parecido a la incertidumbre brilló en los ojos de la muchacha. ¿Por qué iba a interferir? Si su marido quiere irse, que se vaya. Pero parece que se ha precipitado con la casa. Debería haber examinado las escrituras con más cuidado. Y salió del café, dejando a Dulce meditando sus últimas palabras. De vuelta en el autobús, Valeria pensó en la conversación. Lo que más le sorprendió no fue que su marido tuviera una amante. De eso ya se había dado cuenta. Lo que le sorprendió fue la forma en que él presentaba su vida familiar. ¿Había pensado en ella como una carga todos estos años? ¿Una esposa vieja y poco atractiva que era un obstáculo en su vida? ¿O tal vez Dulcet se había inventado esos detalles para herirla? Aunque, ¿por qué iba a mentir? Ella ya había ganado. Le robó el marido a otra, destruyó una familia. ¿Por qué iba a mentir si no? Valerie volvió a casa deprimida y devastada. Isabel la estaba esperando con té y pasteles. «¿Qué tal?», preguntó su amiga con impaciencia. «¿Qué te ha contado?». Valeria relató la conversación sin omitir un solo detalle. Isabel escuchaba, frunciendo cada vez más el ceño. «Una zorra descarada», resumió. «Y estúpida también. Creer que Esteban era el dueño de la casa. Quizá le enseñó papeles falsos. No, probablemente solo mintió. Y ella lo creyó porque quería creerlo». «Isabel, ¿qué se supone que haga ahora?». Mi amiga ha estado pensando. «¿Sabes qué, Valerie? Quizás sea lo mejor. Has visto quién es Esteban en realidad. Un hombre que puede golpear a su mujer, pegar a los vecinos, e incluso delante de su amante denigrarte. ¿Un hombre así necesitas? Pero yo lo amo». «¿Lo amas? ¿O simplemente te has acostumbrado? ¿Recuerdas la última vez que fuiste realmente feliz con él?». Valeria intentó recordar y se dio cuenta de que no podía. Los últimos meses, o tal vez incluso un año, solo habían traído irritación, distanciamiento, escándalos de borrachos. ¿Cuándo había terminado su amor? ¿Y había terminado? No lo sé, admitió con sinceridad. Todo está mezclado en mi cabeza. Entonces no te apresures a tomar una decisión, le aconsejó Isabel. Deja que Esteban decida lo que quiera. Mientras tanto, piensa en tu vida, en cómo debería ser. Aquella tarde, después de que Isabel se marchara,
Valeria se sentó junto a la ventana y contempló el patio vacío durante largo rato. Mañana cumpliría 32 años. Un cumpleaños que iba a pasar con su marido. Ahora lo pasaría sola, con un brazo escayolado y el corazón roto. En algún lugar de su mente aún esperaba que Esteban volviera. Que volviera, que se disculpara, que le explicara lo que había pasado. Pero la razón le decía que eso no ocurriría. Un hombre capaz de lo que había hecho no se disculparía. Pondría excusas, culparía a otros, pero no admitiría su error, lo que significa que tendrá que aprender a vivir de nuevo, sin el marido al que dio 5 años de su vida, sin la familia que creía tener. A los 32 años, empezar de nuevo daba miedo, pero podría ser la única forma de salir del agujero en el que había caído. Valeria se despertó con la luz del sol entrando por las cortinas. Lo primero que le vino a la mente fue que hoy cumplía 32 años. Un cumpleaños que hasta hacía un mes había planeado celebrar con su marido. Quizá ir a una ciudad vecina, cenar en un buen restaurante como solían hacer. Ahora afrontaba el día sola, con un brazo escayolado y la casa vacía. La escayola seguía siendo un estorbo. Le resultaba incómodo dormir, tenía el brazo rígido y dolorido. El médico dijo que tendría que llevarlo al menos un mes más. Valeria se levantó lentamente de la cama y se dirigió a la cocina. Los pájaros cantaban junto a la ventana. Los vecinos tendían la colada en sus patios. Un día cualquiera. Solo para ella era especial, aunque triste. Dejó el café y se sentó a la mesa, donde aún estaban los periódicos de ayer. No quería leer ni pensar en el futuro. Solo quería sentarse en silencio y no pensar en nada. El sonido de la puerta peatonal al abrirse interrumpió sus pensamientos. Valerie miró por la ventana y vio a Isabel con una gran bolsa blanca y un ramo de crisantemos amarillos. Su amiga llamó a la puerta con sus característicos golpes, 3 cortos y 2 largos. «¡Feliz cumpleaños!», exclamó Isabel al cruzar el umbral. 32 años es una edad maravillosa. Besó a Valeria en la mejilla y le tendió las flores. «Gracias», sonrió Valeria, sintiendo algo parecido a la alegría por primera vez en una semana. «Recuerdas que no me gustan las celebraciones fastuosas». Lo sé, lo sé. Por eso he traído lo imprescindible para una modesta celebración en casa». Isabel sacó de la bolsa una pequeña tarta con glaseado de chocolate sobre la que había 32 velas, una botella de buen vino y una caja bellamente envuelta. Valeria desenvolvió el regalo. Dentro había una elegante agenda encuadernada en piel y un bolígrafo con funda de plata. «¿Para qué es?» «Para planificar tu nueva vida», dijo Isabel con seriedad. «Valeria, sé que ahora te resulta difícil, pero cuando esto acabe, tienes que seguir adelante, ponerte metas, hacer planes». «¿Qué planes?». Valeria sonrió amargamente. «¿A los 32 con un matrimonio que se desmorona?». «Exactamente a los 32». Isabel se sentó junto a su amiga y le cogió la mano sana. «Eres joven, eres guapa, tienes una buena profesión, tienes toda la vida por delante». Isabel: «No, escúchame. ¿Sabes lo que hice anoche?». «Contar. Conozco gente que se divorció a los 30, a los 35, incluso a los 40. ¿Y sabes qué? Todos dicen que fue la mejor decisión de sus vidas. Todos encontraron un nuevo amor, se volvieron más felices». Valeria escuchaba en silencio. Quería creer en esas palabras, pero le costaba imaginarse con alguien que no fuera Esteban. «Ahora vamos a celebrar tu cumpleaños como es debido», dijo Isabel con firmeza. «Encendamos velas y brindemos por tu salud y tu felicidad». Pasaron todo el día juntos. Isabel preparó la comida, le contó las novedades del trabajo, hizo reír a su amiga con historias divertidas sobre los clientes de la farmacia. Por la noche, Valeria se sentía mejor. Quizá Isabel tenía razón. La vida no acababa ahí. Hacia las 7 de la tarde se sentaron en la cocina, terminando el vino y hablando de planes para el fin de semana. Isabel sugirió ir a casa de sus padres, en el campo. El aire fresco y un cambio de aires le vendrían bien.
Valeria estaba a punto de aceptar cuando oyó el ruido de un motor en el patio. Las amigas se miraron. El motor se paró. La puerta del coche se cerró de golpe y oyeron unos pasos pesados e inseguros. ¿Era él?, preguntó Isabel en un susurro. Valeria asintió. No había decidido en toda la semana qué le diría a su marido cuando regresara. La llave giró en la cerradura y Esteban entró en la casa. Tenía un aspecto horrible, sin afeitar, la camisa arrugada, el aliento apestando a alcohol. Tenía los ojos enrojecidos y furiosos. «Ah, ahí estás», dijo al ver a su mujer. «Y tu novia está aquí. Bien». «Esteban», empezó Valeria, «hoy es mi cumpleaños». «¡Cumpleaños!», soltó una carcajada malvada. «Claro que lo es. ¿Ya lo habrás celebrado, contenta de que tu marido se haya ido?» «No lo hemos...». «No me mientas», gritó Esteban. «Ya veo que la mesa está puesta. El vino está en la mesa. Diviértete sin mí». Se acercó a la mesa y cogió la botella de vino. La agitó. No quedaba mucho. «Es buen vino», dijo con veneno. «Lo compraste con mi dinero, ¿verdad?» «Lo trajo Isabel», dijo Valeria en voz baja. «Lo ha traído Isabel», se burló su marido. «Por supuesto, Isabel. Es nuestra mejor y más leal amiga. Ella solo aleja a los maridos de otros hombres de sus mujeres». «Esteban, estás borracho», intervino Isabel. «Quizás sea mejor que hablemos mañana cuando estés sobrio». «No voy a esperar hasta mañana». Esteban se acercó a la mesa. «Arreglaremos esto hoy, de una vez por todas». De repente cogió un plato de la mesa, el que tenía los restos de la tarta, y lo tiró al suelo con todas sus fuerzas. La porcelana se hizo añicos y los trozos volaron por toda la cocina. «¡Esteban!», gritó Valeria. «¿Qué haces?». «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo». Cogió el siguiente plato y lo tiró también. «Acabar con esta farsa de vida familiar». Isabel se levantó de un salto de la silla y retrocedió alejándose de la pared, tratando instintivamente de alejarse del hombre enfurecido. «Esteban, para». Valeria intentó razonar con él. «Hablemos con calma». ¿Con calma? Se acercó a la mesa y la volcó de un solo movimiento. Todo lo que había sobre ella, tazas, platillos, restos de la tarta, cayó al suelo con estrépito. «Después de lo que has hecho, ¿quieres hablar con calma?». «¿Qué he hecho?». «Lo hiciste. Me echaste a la policía encima. Pusiste a los vecinos de los nervios. Andas por los hospitales con los huesos rotos, quejándote a todo el mundo de lo mala que soy». Valeria mira atónita a su marido. ¿De verdad cree que ella tiene la culpa y no él? «Esteban, tú mismo me empujaste. Tú mismo te caíste», gritó. «Te caíste de rabia cuando te diste cuenta de que te dejaba». Isabel no pudo soportarlo más. «¿Estás loco? Todos los vecinos te vieron empujándola». «Nadie te preguntó». Esteban se volvió hacia su amiga Valeria. «Esto es cosa de familia, no es asunto tuyo. Cuando pegas a mi mejor amiga, también es asunto mío». Esteban dio un paso amenazador hacia Isabel, pero Valeria se interpuso entre ellos. «Basta ya, Esteban. Si has venido a discutir, será mejor que te vayas. Es mi cumpleaños y no quiero estropearlo con escándalos». «¿Tu cumpleaños?». Mi marido se rió. «¿Sabes qué te regalaré por tu cumpleaños? Libertad. Mañana voy a pedir el divorcio». Valeria esperaba estas palabras, pero aún así le dolieron. 5 años de matrimonio que ella creía que significaban algo, pero para Esteban, al parecer, no valían nada. «Está bien», dijo en voz baja. «Si esta es tu decisión final...». «Final». Esteban sacó el móvil del bolsillo. «¿Y sabes una cosa? Ahora voy a llamar a mi nueva mujer y decirle que por fin me he librado de la anterior». Marcó el número y lo puso en altavoz, claramente deseoso de humillar aún más a su mujer. «Dulce, hola, soy yo», dijo en el auricular. «¿Adivinas dónde estoy? ¿En casa?». Se oyó una voz de mujer en el altavoz. «Esteban, te dije que no volvieras allí. No vuelvas, termínalo».
Estoy aquí con mi mujer, explicándole que mañana voy a pedir el divorcio. ¿De verdad? Se oía la alegría en la voz de Dulce. ¿Qué dice? ¿Qué puede decir? Esteban miró a Valeria con odio. Ella se queda sentada, en silencio. Se da cuenta de que está perdida. Valeria escuchó la conversación y no sintió dolor, sino rabia. ¿Cómo se atreve a hablarle así? ¿En su propia casa, el día de su cumpleaños? ¿Cuándo puedo mudarme?, preguntó Dulcet. Prometiste que después del divorcio viviríamos juntos en tu casa. ¿En mi casa?, intervino Valeria, incapaz de soportarlo. Esteban, ¿le has dicho a tu amiga de quién es realmente la casa? Esteban apagó el altavoz y rápidamente dijo algo en el auricular, luego se desconectó. ¿De qué estás hablando?, preguntó, pero había incertidumbre en su voz. La casa está a mi nombre, es la herencia de mi padre, ¿recuerdas? Escrita, no escrita, ¿qué más da? Esteban volvió a levantar la voz. Es mía desde hace 5 años. La he reparado. He pagado los servicios. Y con mi dinero. Con el tuyo, se rió. ¿Ganas más que yo? No más, pero sí más estable. Tengo seguro médico y pago el préstamo del coche. Esteban se entristeció. Sabía que su mujer tenía razón. Sus ingresos como camionero eran irregulares, mientras que el sueldo de enfermera de ella llegaba puntualmente todos los meses. «No importa», gritó. «La casa es mía, y nadie me va a echar». «Esteban», dijo Valeria con calma, «si quieres divorciarte, por favor, divórciate. Pero yo me quedo con la casa, y el coche también, está a mi nombre». «¿Qué?». La cara de su marido se puso roja de rabia. «¿Crees que puedes echarme a la calle?». «No pienso nada parecido. Te pones tú mismo en la calle cuando te vas con otra mujer». «Yo te echo a la calle», gritó Esteban. «Ahora mismo, fuera de mi casa». Agarró a Valeria por el brazo sano y la arrastró hacia la salida. Isabel intentó interceder. «Suéltala. ¿Estás loca? Suéltala». Esteban empujó a Isabel con tanta fuerza que ésta cayó sobre el sofá. «Y tú lárgate también. Fuera los dos de mi casa». Valeria intentó defenderse, pero le costaba sujetarse el brazo izquierdo y el derecho, escayolado, no le obedecía en absoluto. Esteban la arrastró hasta la puerta y la empujó afuera. «Esteban, para», gritó ella. «Esta es mi casa. Tengo papeles. Me importan un bledo tus papeles». Agarró a Isabel del brazo y la sacó también de la casa. El hombre de la familia es el que manda, y lo que él diga es lo que pasará. Ambas mujeres se encontraron en la calle. Esteban cerró la puerta de un portazo y giró la llave hacia adentro. «Esteban», Valeria llamó a la puerta. «Abre. Necesito cosas, documentos. Los tendrás mañana». Vino de adentro. «Mientras tanto, quédate con tu novia. Sabrás lo que es estar sin hogar». Valeria e Isabel estaban en el patio en el crepúsculo de la tarde. Hacía frío, y Valeria temblaba de frío y de tensión nerviosa. «Valerie, ven a mi casa», dijo Isabel. «Pasarás la noche en mi casa y mañana lo solucionaremos». «Isabel, esta es mi casa». Valeria volvió a llamar a la puerta. «Esteban, no tienes derecho». Pero no hubo respuesta. Se encendieron las luces de las ventanas y luego música a todo volumen. Estaba claro que su marido iba a tener su propia velada. «Vamos», repitió Isabel. «Ahora es inútil hablar con él. Mañana iremos a la policía». Valeria echó un último vistazo a la casa donde había vivido 5 años de matrimonio y siguió a su amiga. El cumpleaños más amargo de su vida llegaba a su fin, pero sabía que mañana empezaría la lucha. Por el hogar, por la justicia, por el derecho a una vida normal. Durante el largo trayecto hasta la casa de Isabel, Valeria pensó en lo que había pasado. Esteban había mostrado su verdadera cara, la de un hombre que cree que puede decidir por los demás, disponer de los bienes ajenos, usar la fuerza cuando algo no le gusta. Durante 5 años había vivido con ese hombre sin darse cuenta de lo que era capaz. «¿Sabes?», le dijo a Isabel cuando llegaron a su piso,
Quizás sea bueno que haya ocurrido así. ¿Es bueno?, se preguntó su amiga. Sí, ahora veo a Esteban como realmente es, y me doy cuenta de que no quiero vivir con un hombre así. Isabel abrazó a su amiga con su brazo sano. ¿Así que vamos a pelear? Lo haremos, dijo Valeria con firmeza. Se va a enterar de con quién se está metiendo, y Dulcet también se enterará cuando se dé cuenta de que no se quedará con la casa. Valeria no durmió mucho aquella noche, no por el dolor del brazo, sino por los planes. Planes para recuperar su casa y empezar una nueva vida. Una vida en la que no habría lugar para las mentiras, la traición y los hombres que se creen dueños del destino de las mujeres. A la mañana siguiente, Valeria se despertó en el sofá del piso de Isabel con una decisión firme. Había que devolverle la casa. La noche pasada en la cama de otro la había convencido de que Esteban no debía imponer sus condiciones. La casa le pertenecía por ley y nadie tenía derecho a echarla. Isabel dijo a su amiga, que preparaba el desayuno en la pequeña cocina, «Necesito ayuda». «Lo que necesites», respondió Isabel sirviendo café. «¿En qué piensas?» «Quiero volver a mi casa. Hoy mismo». «¿Y Esteban?» «Ha cambiado las cerraduras». «Entonces las volveremos a cambiar. Tengo la escritura de la casa en una caja de seguridad. Eso basta para demostrar la propiedad». Isabel revolvió el azúcar en su taza, pensativa. «Verás, Valeria, va a ser difícil para ti sola. Esteban podría intentar echarte otra vez. Necesitas gente que pueda hacerle frente». «¿A qué clase de gente te refieres?» «Tengo dos tipos en el trabajo, los hermanos Paquecho, Ramiro y Julio. Trabajan en mudanzas, transportando medicinas por la ciudad. Buenos chicos, fiables y físicamente fuertes. Todos los días cargan 20 kilos de cajas». Valeria dudó. No le parecía bien involucrar a gente de fuera en los problemas de su familia. «No sé, Isabel. Somos Esteban y yo. Tus asuntos con Esteban terminaron en el momento en que te echó de casa», dijo con firmeza. «Ahora es solo una cuestión de propiedad, y la ley está de tu parte». Después del desayuno fueron al banco donde Valeria guardaba los documentos. En la caja estaban el certificado de propiedad de la casa, el testamento de su padre y un certificado de la IAVE. Todos los documentos estaban a su nombre. «¿Lo ve?», le enseñó los papeles a Isabel. «Está todo claro. La casa es mía y nadie puede obligarme a dejarla». «Entonces vamos a la farmacia a hablar con los hermanos Paquecho». Ramiro y Julio Paquecho eran hombres de 30 y 28 años, que parecían gemelos. Ambos eran bajitos pero de constitución robusta, con las manos callosas de los obreros. El mayor, Ramiro, era más serio y taciturno. El más joven, Julio, más hablador y emotivo. «¿Así que tu marido te ha echado de tu propia casa?», dijo Ramiro tras escuchar la historia de Isabel. «Sí, y la casa está registrada a mi nombre». «Aquí están los documentos», mostró Valeria los papeles. «Ya veo», asintió el hermano mayor. «Así que es un vigilante. ¿Dónde está ahora?» «No lo sé. Anoche se quedó en casa. Esta mañana probablemente se haya ido a trabajar». «Julio, ¿qué te parece?» Ramiro se volvió hacia su hermano. «Es lo que hay que hacer», respondió el más joven. «No se puede echar a la gente de su propia casa. Les ayudaremos». «Pero ten cuidado», advirtió Valeria. «Mi marido puede ser agresivo, sobre todo cuando bebe». «Hemos visto a más de uno», sonrió Julio. «Hay bastantes alborotadores en nuestro barrio. Sabemos cómo hablar con ellos». «¿Y cuánto va a costar?», preguntó Valeria. Los hermanos se miraron. «No costará nada», dijo Ramiro. «Isabel es una buena chica, ha ayudado a mucha gente, y además, nosotros mismos no soportamos a los hombres que hacen daño a las mujeres». «¿Cuándo empezamos?», preguntó Julio. «Ahora mismo», respondió Valeria con decisión. «A lo mejor Esteban no está en casa». Se marcharon en la gran camioneta de los hermanos. Por el camino, Ramiro les explicó el plan de acción. «Primero cambiamos las cerraduras. Tengo todo lo que necesito en mi camioneta. Solía trabajar como cerrajero. Luego sacamos las cosas de tu marido.
Las guardaremos ordenadamente para que no haya quejas, y cuando aparezca, le explicaremos la situación amablemente. ¿Y si no lo entiende bien? Entonces se lo explicaremos de mala manera, respondió Julio brevemente. Fuera de la casa todo parecía tranquilo. El coche de Esteban no estaba en el patio y las ventanas estaban cerradas. Ramiro sacó una caja de herramientas de la parte trasera de la camioneta y empezó a trabajar en las cerraduras. Trabajaba con rapidez y destreza. Sus manos eran familiares. 15 minutos y estará listo, dijo. Mientras su hermano mayor trabajaba en las cerraduras, Julio e Isabel ayudaban a Valeria a entrar en la casa por la ventana del dormitorio. Las cerraduras aún no estaban listas y necesitaban entrar para abrir la puerta desde dentro. El interior de la casa estaba hecho un desastre. En la cocina había trozos de los platos de ayer y la mesa estaba volcada. Valeria miró el desorden y se dio cuenta de que Esteban se había alborotado durante la noche. «No pasa nada, ya lo limpiaremos», dijo Isabel al ver la cara de disgusto de su amiga. «Lo importante es que la casa es tuya». Ramiro arregló las cerraduras más rápido de lo que había prometido. Le entregó las llaves nuevas a Valeria. «Ahora no podrá entrar nadie de fuera», dijo. «Ahora vamos a revisar las cosas del señor». Esteban no tenía muchas cosas: ropa, zapatos, herramientas, algunos libros, una colección de discos de música. Los hermanos lo pusieron todo ordenadamente en cajas de cartón y lo sacaron al patio. «¿Dónde lo dejamos todo?», preguntó Julio. «En la puerta», decidió Valeria. «Que se lo lleve cuando quiera». El trabajo duró unas 3 horas. A las 4 de la tarde la casa estaba ordenada. Las cosas de Esteban estaban empaquetadas y sacadas. Los hermanos estaban a punto de irse, pero Valeria les pidió que se quedaran. «¿Y si venía y armaba un escándalo?», explicó ella su petición. «Entonces nos quedaremos», aceptó Ramiro. «Esperaremos hasta la noche». Esteban llegó hacia las 7. Cuando Valeria oyó el familiar sonido del motor, miró por la ventanilla. Su marido bajaba del coche y tenía peor aspecto que ayer. La ropa sucia, la cara sin afeitar, los andares inseguros. Se dirigió a la puerta principal e intentó abrirla con la llave. La llave no entraba. Esteban volvió a intentarlo y golpeó la puerta con el puño. «Valeria, abre la puerta. ¿Qué has hecho?». Valeria abrió la puerta, pero no dejó entrar a su marido. Los hermanos Paquecho se quedaron en el umbral. «Esteban», dijo con calma, «tus cosas están allí, junto a la puerta. Puedes llevártelas». «¿Qué cosas?». El marido no entendía, y entonces vio las cajas. «¿Pusiste mis cosas en la calle?». «Sí. Si quieres divorciarte, coge tus cosas y vete». «Yo no me voy a ninguna parte», Esteban gritó. «Esta es mi casa». «No», objetó Valeria y sacó los papeles del bolso. «Esta es mi casa. Aquí está el certificado de propiedad». Esteban cogió los papeles y los estudió. Su rostro se ensombreció poco a poco. «A la mierda estos papeles», rugió, tirando los papeles al suelo. «Llevo 5 años viviendo aquí, soy el propietario». «Tú no, tu mujer», intervino Ramiro. «Si te está echando, haz las maletas y vete». «¿Y tú quién eres?». Esteban se fijó por primera vez en los hermanos. «¿Quién os ha llamado?». «Yo», respondió Valeria. «Son mis amigos. Me están ayudando a recuperar lo que es mío por derecho». «¿Amigos?». Esteban miró despectivamente a los hermanos. «¿Has contratado a tus propios bandidos?». «Cuidado con lo que dices», advirtió Julio. «Somos ciudadanos respetuosos de la ley». «Y yo soy un marido respetuoso de la ley», gritó Esteban. «Y tengo derecho a vivir en casa de mi mujer». «Tenías derecho mientras eras marido», objetó Valeria. «Y si quieres divorciarte, pierdes ese derecho». Esteban intentó entrar en la casa empujando a los hermanos, pero Ramiro le cerró el paso. «Para. La señora no te ha invitado a entrar. ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer?». Esteban se enfureció y golpeó a Ramiro. El golpe no dio en el blanco. Ramiro atrapó el puño con facilidad y retorció dolorosamente el brazo de Esteban. «Tranquilízate»,
dijo con calma. Recoge tus cosas y vete por las buenas. Yo no voy a ninguna parte. Esteban trató de soltarse. Esta es mi casa, esta es mi mujer, y ningún mercenario me va a asustar. Intentó golpear a Ramiro con la otra mano, pero Julio intervino. El hermano menor era más rápido y más malo que el mayor. Su golpe dio en el plexo solar, y Esteban se dobló por la mitad, jadeando. «Julio, ten cuidado», dijo Ramiro. «No le hagas daño». «Él se lo ha buscado», replicó el hermano menor, pero retrocedió. Esteban se enderezó, sujetándose el estómago. Tenía la cara contorsionada por el dolor y la rabia. «Suki», resolló. «Me acordaré de esto». «No recordarás nada», dijo Julio. «Coge tus cosas y lárgate, y no vuelvas por aquí». «¿Y si lo hago?» «Entonces te llevarás toda la bronca», prometió el paquecho más joven. Esteban se dio cuenta de que no podía hacerlo por la fuerza, pero no iba a darse por vencido. «Valeria», le dijo a su mujer, «no puedes hacerme esto. Hemos vivido juntos 5 años». «Sí, así fue». «¿Y cómo acabó? Me pegaste, me echaste de casa, hablaste con tu amante delante de mí. ¿Qué clase de conversación pudo haber?» «Estaba borracha, no pensaba con claridad. Pero ahora lo estás. Y te das cuenta de lo que has hecho. Valeria, dame una oportunidad para hacer las cosas bien. Tuviste una oportunidad cuando nos encontramos en el café. Podrías habérmelo explicado, disculparte. ¿Qué hiciste? Llegaste borracho el día de mi cumpleaños, destrozaste la casa, me empujaste a la calle». Esteban guardó silencio. Los argumentos de su mujer eran innegables, y él lo comprendía. «De acuerdo», dijo al fin. «Viviré con mi madre, y luego ya veremos». «Vive donde quieras», contestó Valeria. «Pero ten en cuenta que no puedes volver a esta casa». Esteban empezó a cargar cajas de cosas en su coche. Los hermanos lo observaban, dispuestos a intervenir al primer intento de agresión. Pero el marido de Valeria no enfureció más. Al parecer se dio cuenta de que las fuerzas eran desiguales. Cuando la última caja estuvo cargada, Esteban se puso al volante. En el último momento se asomó por la ventanilla. «Esto no es el final, Valeria, volveré, ya veremos», respondió con calma. El coche de Esteban desapareció al doblar la esquina. Valeria se sintió aliviada por primera vez en muchos días. La casa volvía a ser suya. «Gracias, chicos», dijo a sus hermanos. «No podría haberlo hecho sin vosotros». «De nada», dijo Ramiro. «Se ha restablecido la justicia, y eso es bueno». «¿Y si vuelve?», preguntó Julio. «Llámanos», dijo el hermano mayor. «No vivimos lejos, iremos enseguida». Cuando se fueron, Valeria e Isabel se sentaron en la cocina a tomar el té. La casa parecía inusualmente silenciosa y tranquila. «¿Crees que volverá?», preguntó Isabel. «No lo sé, pero si lo hace, ella estará preparada». Al día siguiente, hacia el mediodía, Amelia irrumpió en el patio. La cara de su suegra ardía de indignación. «¿Qué has hecho?», gritó desde el umbral. «Has echado a mi hijo de casa. Has contratado matones contra tu marido». «Amelia, cálmate», intentó calmarla Valeria. «No he hecho nada malo». «¿Nada malo?». La suegra entró en casa sin invitación. «Mi Esteban vino a verme todo golpeado, con la camisa rota. Dijo que lo atacaron unos mercenarios. Amelia, tu hijo fue el primero en pelear, y la casa me pertenece, y tengo derecho a decidir quién puede entrar». «¿Qué derecho? Esteban es tu esposo». «Lo era. Ahora está pidiendo el divorcio. Lo ha dicho él mismo». Amelia miró a su nuera confundida. «¿Divorcio?», volvió a preguntar. «¿Qué divorcio?». «Pregúntaselo a tu hijo». Ayer llamó a su amante delante de mí para hablar de cuándo se iría a vivir con él. ¿Su amante? La voz de mi suegra se volvió insegura. «Estás confundiendo las cosas». «No estoy confundida. Tu Esteban lleva 3 meses saliendo con una chica llamada Dulce, y ahora quiere vivir con ella». Amelia se hundió pesadamente en la silla. Al parecer, su hijo no le había contado toda la verdad.
¿Él de verdad quiere el divorcio? Preguntó en voz baja. Sí, y me echó de casa el día que nací. Amelia guardó silencio durante largo rato, digiriendo lo que había oído. ¿Dónde está Esteban ahora? Preguntó al fin. No tengo ni idea. Dijo que se iba a vivir contigo. ¿Conmigo? La suegra negó con la cabeza. No, no lo aceptaré. Después de lo que ha hecho. Y ahora bebe todos los días. Los vecinos ya se han quejado. Así que tendrá que buscarse otro sitio donde vivir. ¿Y qué pasará con su amante? No lo sé. Valeria se encogió de hombros. Es asunto de ellos. Amelia se levantó y se dirigió a la salida. En la puerta se volvió. Valeria, siento todo lo que te he dicho. No sabía... Está bien, Amelia. Querías proteger a tu hijo, es comprensible. Cuando su suegra se marchó, la casa volvió a quedar en silencio. Valeria pensó que probablemente era la primera vez en muchos meses que podía sentarse en casa sin miedo a escándalos de borrachos, reproches y amenazas. La semana transcurrió tranquila. Esteban no apareció y Amelia tampoco vino. Valeria puso lentamente la casa en orden, trabajó en el hospital, se reunió con Isabel. ¿Sabes lo que he descubierto?, dijo su amiga cuando estaban sentadas en un café del centro de la ciudad. A tú, Esteban, lo dejó su amante. ¿De verdad?, se sorprendió Valeria. ¿De dónde has sacado la información? Me lo dijo Carmelita. Fue a la escuela con Dulce. Dijo que la muchacha se puso furiosa cuando resultó que Esteban no tenía casa, solo deudas por préstamos. ¿Qué pasa con ellos? Dulce está buscando un nuevo padrino. ¿Y Esteban? Carmelita dice que le rogó a su madre que lo dejara quedarse, pero ella se negó. Dijo que no apoyaría a un borracho. Valeria pensó. Se imaginó a su marido sin trabajo, sin casa, sin amante. Casi sintió lástima por él, pero solo por un minuto. Él había tomado su propia decisión. 3 semanas después, cuando volvía de un turno de noche en el hospital, Valeria vio algo que la hizo detenerse. Había un hombre tendido en la acera de la puerta del bar El Descanso. Estaba dormido, cubierto por una vieja chaqueta. Valeria se acercó atónita. Era Esteban, sin afeitar, sucio, con moratones en la cara. Su ropa olía a alcohol y a cuerpo sin lavar. A su lado había una botella vacía. Se quedó mirando en qué se había convertido el hombre con el que había vivido 5 años. El hombre al que una vez había amado. El hombre que le había prometido una vida matrimonial feliz. Ahora dormía en la calle como el más vulgar de los vagabundos. Esteban se removió en sueños, murmuró algo. Valeria se inclinó y lo oyó. Mi casa, mi casa. Incluso dormido, seguía considerándose el dueño de algo que nunca le perteneció. Y al parecer, nunca se dio cuenta de que no había perdido su hogar, sino mucho más. Su familia, su trabajo, el respeto de la gente, a sí mismo. Valeria se quedó de pie un rato más. Luego dio media vuelta y se fue a casa. A su casa, donde la esperaban el calor, la paz y una nueva vida. Una vida sin mentiras, sin traiciones y sin un hombre que se creía capaz de controlar el destino de los demás.